Dios los bendiga, mis amados hermanos. Bienvenidos a su servicio dominical. Es nuestra nueva manera de adorar a Dios en nuestros hogares. Damos gracias a Dios en esta mañana por cada uno de ustedes que ya están conectados, por las personas que van a estar añadiéndose en este hermoso domingo. Y quisiera invitarlos ahí en su hogar, hermanos, a que leyéramos una porción de la palabra de Dios y así diéramos inicio a este servicio en este día domingo. En el Salmo 23, un salmo muy conocido, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar en este momento ahí donde está. Vamos a bendecir este servicio, vamos a bendecir su hogar, su familia, pero queremos en esta mañana hacer una oración muy especial por nuestros hijos, por todos los niños de la iglesia, por todos los niños del mundo entero. Estamos viviendo momentos donde nuestros hijos no están yendo a las escuelas, están a punto de iniciar ese nuevo ciclo escolar desde casa, y vamos a tenerlos ahí, hermanos, como padres en nuestros hogares. Vamos a orar por ellos para que el Señor les dé sabiduría, que abra su entendimiento y que les dé fuerza también para atravesar esto que estamos todos juntos cruzando en estos momentos. Oremos por nuestros hijos. Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor, por la bendición de poder tener a nuestros hijos a nuestro lado, Señor. Te pedimos una bendición muy especial por cada niño, por cada adolescente, por cada joven, Señor, ahora que van a estar iniciando sus clases en línea, Padre Celestial. Te pedimos que les dé sabiduría, Señor, que abra su entendimiento, que pongas una protección divina sobre nuestros hijos, Señor, y que a nosotros como padres nos des la gracia, la sabiduría para guiarlos, para ayudarlos, para comprenderlos, para guiarlos en tus caminos, Señor, pero sobre todas las cosas que nos des mucho amor para con nuestros hijos, Señor. Ayúdanos cada día a amarlos, a comprenderlos. Ponemos en tus manos en esta preciosa mañana a nuestros hijos, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, el grupo de la alabanza está listo. Somos una iglesia que sabe alabar, y ahora con esta nueva manera de adorar a nuestro Dios ahí en casita, déle la libertad al Espíritu Santo, y en la alabanza hay poder, en la alabanza hay sanidad, en la alabanza se rompen cadenas. Así es de que vamos a alabar a nuestro Dios en el nombre precioso de Jesucristo. Dele la libertad al Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias, Señor Jesús. Oh, hermano, te invito a que levantes tus manos y le des gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, porque en medio de la dificultad tú estás con nosotros, Señor. En medio de los problemas tú has prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y ahora estamos aquí para alabarte, para exaltarte. Oh, hermano, prepárate para alabar el nombre de Dios. Amén. Gloria revelada, gloria revelada.
gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Y demuestra tu gloria, demuestra tu gloria, demuestra tu gloria aquí y ahora. Dáselo fuerte al Rey de Reyes, porque Él es bueno, Él es todopoderoso. Aleluya. Levanta tu mano. Haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. Da un paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo, ese gran yo soy murió en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida danzar, a danzar delante de su presencia. Su amor es quien nos sustenta. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, a Dios vamos a adorar. Su amor hay que celebrar. Eres Dios, eres quien resucitó. A danzar, oh, 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 oh. A danzar, oh, 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 oh. A danzar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Jesús. Dale gracias, porque no hay otro como tú, Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros, tú estás con nuestras familias. Tú cuidas de nosotros aún en la dificultad, aún en medio de los problemas, Señor. Tú estás ahí. Ponemos tu confianza en ti, Jesús, el día de hoy. Gracias. Levanta tus manos el día de hoy. Adóralo. Exalta su nombre. No hay otro como tú, Señor.
Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unidos, unidas las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo
Gracias, Señor. Dáselo fuerte a Él porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Alabado y exaltado sea tu nombre, Señor. Oh, la tierra canta, Señor Jesús, tus milagros. La tierra canta, Señor, todo lo que has hecho por nosotros, Jesús. Te damos la gloria y la honra. Te exaltamos solo a ti, Señor. Oh, la tierra canta. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Bueno, mis amados hermanos, ya hemos alabado al Señor. Qué hermoso es cuando el pueblo de Dios le alaba, mirar, ¿verdad? Esos recuerdos hermosos de mirar la iglesia, esos momentos que tanto nos gozamos y que lo estamos anhelando con tanto deseo en nuestro corazón. Esperamos muy pronto, hermanos, podamos estar nuevamente todos reunidos adorando al único Dios verdadero. Queremos darle las gracias en esta hermosa mañana a todos ustedes, cada uno de los que ya están conectados, están poniendo sus comentarios ahí, sus necesidades, sus peticiones. Gracias, hermanos. Estaremos orando. Queremos darles una cordial bienvenida a todas aquellas personas que ya están ahí detrás de esa pantalla, que ya están esperando ese momento de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Anhelamos, como dijo el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente los atrios de su casa. Bienvenidos todos, hermanos, en esta hermosa mañana a esta plataforma, a este servicio virtual. Les saludamos en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Regáleme un like, regáleme un amén, regáleme un gloria a Dios, un aleluya. Ahí donde está, hermanos, estamos gozándonos en la presencia de nuestro Dios en esta hermosa mañana. Bueno, hermanos, después de esa bienvenida, vamos a ofrendar, vamos a orar por nuestras ofrendas en este momento, por las ofrendas y los diezmos para ponérselos en las manos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, de todo lo recibido de tus manos. De eso también te damos, Señor. Te damos gracias porque aún en medio de esta pandemia, Señor, en medio de esta crisis, no nos ha faltado un pan que llevar a nuestra boca, Señor. No nos ha faltado techo, Señor, alimento, trabajo, Padre. Y si al caso hay alguno de tus hijos, de tus hijas, que están pasando por alguna dificultad, por alguna situación, Señor, económica en su vida, te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas estas ofrendas y que las multipliques al 100 por 1. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su fidelidad. Que Dios multiplique. Que Dios bendiga. Y ahora tenemos unos anuncios muy especiales. Ponga mucha atención, hermanos. Queremos recordarle a la comunidad, a la iglesia, que este viernes 7 de agosto las despensas continúan. Está dándose cada 15 días. Y este 7 de agosto, este próximo viernes, corresponde la despensa para que usted, si está pasando por alguna necesidad, conoce alguna familia que está atravesando una situación difícil, mándelo a la iglesia, ya que aquí amablemente le van a estar atendiendo y depositando hasta su carro. Ahí en la cajuela de su carro le van a estar depositando una despensa de comida. Así que recuerde, viernes 7 de agosto, la comida. Y queremos también recordarles a todos nuestros amados hermanos que estamos ya, este es el primer domingo que estamos teniendo nuestros servicios al aire libre a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Y próximamente estamos viendo la posibilidad, juntamente con nuestro pastor, de tener servicios los días sábados por la tarde, hermanos. Así es de que alégrese. Ore por
proyecto, hermano. Ahora más que nunca la iglesia debe de continuar. En estos momentos debemos de aprovechar esta crisis, hermanos, y presentar el Evangelio como única esperanza para el mundo de hoy, guardando las respectivas recomendaciones, hermanos, pero siendo la iglesia para este tiempo. Así es de que el próximo domingos a las 8:10 de la mañana, y muy próximo le vamos a estar informando servicios los sábados por la tarde. Así de que esté muy atento y orando siempre a nuestro Dios. También recuerde la oración. Entre semana la iglesia está abierta de 5 a 6 de la mañana. Los pastores de 6 a 7 de la mañana en su hogar. Y los fines de semana, los días sábados, de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana, la iglesia está completamente abierta para la oración. Ahora más que nunca, hermanos, ese clamor, elevándolo al Señor. Y bueno, así, sin más preámbulos, vamos a pasar al momento especial, al momento que todos estamos anhelando, hermanos, que es el momento de la palabra de Dios, del alimento espiritual. Y en esta ocasión, nuestro pastor trae un tema titulado ¿Cómo sacarle el mejor provecho a la Biblia? Yo creo que todos tenemos ese interés. Yo quiero que Dios hable a mi vida en esta mañana de domingo, hermanos, en este día de domingo. Yo quiero que Dios hable a mi vida, atesorar su palabra, amar su palabra, leer su palabra y aprovechar su palabra. ¿Cómo sacarle el mejor provecho a la Biblia? Mayormente en estos tiempos, el pastor Oseguera nos va a decir, vamos a dejarle este tiempo a nuestro querido pastor. Le apreciamos, pastor, le amamos, todo el pueblo está ansioso de recibir esa palabra, que el Señor Jesucristo lo use poderosamente como Él lo sabe hacer, y el pueblo está sediento, esperando ese alimento. Dios nos los bendiga, mis amados hermanos, y con nosotros nuestro pastor, el pastor Mario Oseguera. Bendiciones. Bendiciones, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué gusto verlos otra vez de nuevo. Le damos gracias a Dios por este domingo hermoso que vamos a tener un momento de edificación. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Algunos de los hermanos ya están llegando a la iglesia los domingos, y hoy les vamos a dar, por aquellos que todavía dicen, bueno, yo no estoy muy seguro todavía de ir a la iglesia, bueno, también ahí le vamos a llevar la palabra de Dios a su propia casa. Y vamos hoy a estudiar un tema que le he puesto, cómo sacarle mejor provecho a la Biblia. Cómo sacarle mejor provecho a la Biblia. Este es un tema que nos va a servir a todos, porque muchas de las personas dicen, bueno, es que yo no entiendo la Biblia, no sé cómo interpretar la palabra del Señor. Y tenemos este tesoro tan hermoso, ¿verdad? Este tesoro tan grande, que necesitamos saber cuál es su contenido. Así que vamos a sacarle provecho a la palabra del Señor. Y bueno, como ahorita no estamos tanto bajo el cuidado de un pastor, bueno, entonces tenemos que leer la palabra del Señor, porque no nos estamos comunicando mucho, no estamos relacionándonos mucho a causa de todo lo que está pasando, pero es el momento de saber leer más la palabra del Señor, empaparnos más de su sabiduría, porque a causa de todo el entretenimiento que hay hoy en día a través del internet, a través de tantos programas que hasta los niños tienen acceso a estar por todo el mundo, a mirar todos los programas que ellos quieren, entonces hay una tendencia a desaprovechar nuestro tiempo y a perder nuestro tiempo en cosas que realmente ni siquiera nos edifican. Y por eso es muy importante aprender a leer la Biblia, y no solamente aprender a leerla, sino también a interpretar la palabra del Señor. Ahora, no podemos nosotros interpretar algo que no conocemos. Por eso necesitamos el conocimiento de la palabra del Señor, para que le pidamos a Dios cómo interpretar la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar hablando de unos puntos muy importantes, por lo menos de 5 puntos que le voy a hablar acerca de cómo podernos relacionar o cómo poder entender mejor la palabra del Señor. Pero quisiera leer el primer versículo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, vamos a mirar por ahí. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella,
Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración para que Dios nos abra el conocimiento, abra el entendimiento de nuestras mentes para poder comprender el mensaje, y también pues vamos a pedirle por el pastor para que Dios me dé un mensaje que sea bajo la inspiración del Espíritu Santo y que pueda ayudarle a su vida. Así que vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Celestial, en esta preciosa mañana. Ponemos en tus manos esta congregación, Señor, a mis hermanos que están vía internet escuchando este mensaje desde otros países, desde otros estados. Te pido, Señor, que les abras el entendimiento, y por mí, Señor, para que al abrir mi boca me sea dada palabra de vida eterna, Señor, y que todos podamos ser edificados como tú lo deseas, Padre. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad?, por esta palabra que vamos a estar leyendo. La Biblia nos habla, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios. Es como un espejo, porque dice la Biblia que cualquiera persona que va y se mira en el espejo y se retira y luego se le olvida su rostro, se le olvida cómo era, entonces no tiene ningún sentido ir a un espejo, porque sabemos que el espejo sirve para mirar nuestros defectos. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra del Señor es un espejo. Cuando usted viene a la Biblia, usted se da cuenta, realmente usted no lee la Biblia lo está leyendo a usted, y uno entiende, ¿verdad? Cuando uno empieza a leer la Biblia, uno entiende que no andaba tan bien, uno entiende que le faltan muchas cosas que arreglar en la vida. Y a todo esto, ¿cuántos tienen un espejo en su casa? Yo creo que todos tenemos espejos en la casa, y más las hermanas, las damas, tienen muchos espejos en la casa. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de un espejo? Cuando usted llega a su casa del trabajo y usted se baña, luego inmediatamente se va al espejo, o antes de bañarse se va al espejo, y entonces el espejo a usted le revela los defectos, le revela que quizás no anda bien peinado, que quizás viene muy sucio, que los zapatos no le mechan, que el pantalón no le queda bien, que el vestido le queda alto, o le queda muy apretado, o le queda muy flojo. Entonces uno va al espejo, y ahí en el espejo uno se da cuenta cómo se mira. Entonces así es la palabra del Señor. Cuando uno va a la palabra del Señor, la palabra de Dios te revela realmente quién eres. Por eso es tan importante, dice la palabra del Señor, pero ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Déjeme decirle, mi amado hermano, amigo, que si un ángel del cielo viniera y le predicara todos los días de su vida a usted no iría al cielo. Porque no es oír la palabra del Señor solamente. Si aún un ángel del cielo viniera y le predicara todos los días, usted no iría al cielo. ¿Por qué? Porque no es solamente oír la palabra del Señor, sino hacer la palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, pero ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces es de sumo valor, de suma importancia que cada uno de nosotros nos demos cuenta que no es simplemente oír el mensaje, sino poner en práctica lo que realmente estamos oyendo de la palabra del Señor. Así que una de las cosas que debo de hacer para aprovechar la lectura, para aprovechar y sacarle provecho a la palabra del Señor, hermanos, es aplicar lo que estoy oyendo, lo que estoy leyendo, lo que estoy escuchando, lo que Dios me inspire. Porque dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces nosotros debemos de desear la palabra del Señor. Así como el niño desea la leche materna, así nosotros debemos de desear la palabra del Señor, porque el niño, cuando come bien su leche a sus horas, el niño va creciendo bien, va creciendo robusto. ¿Por qué? Porque se está alimentando de la leche. Y nosotros, la palabra del Señor la pinta la Biblia como la leche espiritual. Cuando nosotros nacimos en el camino del Señor, le entregamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, debemos de estar
bebiendo de la leche espiritual que es la palabra de Dios, porque dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y una de las cosas para poder tener eficiencia en cómo interpretar y sacarle provecho a la palabra del Señor, uno de los puntos es que usted tenga que aceptar la palabra de Dios como la autoridad, como su autoridad. La palabra del Señor es la autoridad de Dios. Él usa la palabra como su autoridad. Entonces la palabra de Dios es una autoridad sobre la tierra. Todos los hombres se deben de dirigir por medio de la palabra del Señor. No son tanto las autoridades gubernamentales, ¿verdad? Que también la Biblia nos habla de respetarlas, pero realmente la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre el planeta Tierra. Y cuando usted empieza a leer la palabra del Señor, usted tiene que leerla así. Tiene que leerla convencido de que es la máxima autoridad sobre el planeta Tierra. Primeramente, para poder quedar convencido, usted tiene que darse cuenta que la palabra de Dios es inspirada por Dios, como dice en 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados bajo el Espíritu Santo. Entonces, no son ideas humanas, no es idea de algún sabio, de algún antiguo, de alguien que no tenía que hacer. No dice la Biblia que toda la Escritura es inspirada por Dios, que ninguna de la profecía de la palabra del Señor es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y cuando yo leo la Biblia, con esta conocimiento de que no es palabra de hombre, que no es palabra común, no es palabra de algún gran escritor, no, es la palabra eterna de Dios. Cuando usted lee la Biblia de esta forma, usted le cobra más interés y más amor por la palabra de Dios, como dice el apóstol Pedro en 1 de Tesalonicenses, Pablo, 1 de Tesalonicenses 2:13 habla de cómo los tesalonicenses recibieron el mensaje de parte del Señor, no como mensaje de hombre, sino como el mensaje verdaderamente que es palabra de Dios. Y dice ahí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, dijo Pablo, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es verdad, palabra de Dios, la cual actúa en vuestros corazones, en vosotros los creyentes. Entonces, hermanos, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios es la máxima autoridad y que cuando usted escucha la palabra de Dios de su pastor, de un maestro, no es la palabra de aquel maestro, sino es la palabra de Dios. Y así, la iglesia de Tesalónica es honrada y es bendecida, y Pablo dice, me siento contento, me siento orgulloso, porque cuando ustedes les predicamos el evangelio, no lo recibieron como un evangelio de hombre alguno, sino que un evangelio que venía de parte de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, Dios lo puede edificar mucho si usted tiene en su mente que no es palabra de hombre. Si usted dice, bueno, vamos a ir a la iglesia a ver qué es lo que nos habla el pastor, creo que usted no va a recibir mucho, porque esta no es la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Solamente que Dios usa a los pastores para poder llevar el mensaje, pero es la inspiración, la palabra del Señor. Así que reciba la palabra de Dios no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, para que usted tenga mayor provecho en lo que es la palabra del Señor. No podemos nosotros guiarnos por tradiciones, porque la tradición muchas de las veces nos desvía de la palabra de Dios, hermanos. Entonces tenemos que ir a la palabra del Señor. La Biblia nos habla de los fariseos, dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 7, versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestras tradiciones. Entonces, estos hombres tenían tradiciones, tenían religión, conocían la Biblia y la conocían mejor que nosotros, pero ellos tenían más valor y importancia de las tradiciones que la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con las tradiciones, porque la tradición muchas de las veces nos aleja de la verdad de Dios. Sobre toda tradición, sobre toda cosa está la palabra de Dios. Por eso es bueno conocer la palabra de Dios, porque cuando usted se acerca a una iglesia, usted tiene que darse cuenta que lo que le están hablando viene de la palabra del Señor, no sea que lo vayan a engañar. Es importante que conozcamos la palabra de Dios. Como dijo el Señor Jesucristo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pero luego dice,
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted no ha escuchado un dicho que la gente dice, bueno, es que siempre lo hemos hecho así, así creían mis padres, así lo hicieron así y así siempre lo vamos a hacer. No siempre debe de creer así. Recuerdo en una ocasión una historia de un matrimonio que estaba recién casado. Y este matrimonio, cada vez que cocían un pavo o una fiesta o el día del pavo, siempre la esposa le cortaba las esquinas al pavo. Y le cortaban las esquinas al pavo, entonces un 25% lo tiraban a la basura porque el pavo tenía que ir cortado de las esquinas. Y siempre le decía a su esposo, oye, mija, pero ¿por qué cortas el pavo de las esquinas? Estamos desperdiciando todo esto. Y su esposa decía, bueno, es que mi mamá siempre le cortaba las esquinas al pavo y salía más sabroso. Entonces siempre lo estaban haciendo, dizque porque sabía más sabroso. Y un día fueron a visitar a la mamá y estando platicando con ella, entonces le dijo el yerno, le dijo, suegra, dice, yo quiero hacerle una pregunta, que hay un misterio en esto. Mi esposa dice que cuando se le cortan las esquinas al pavo, sale más sabroso. Dígame usted, ¿por qué usted le cortaba las esquinas al pavo? Y aquella suegra le dice, yerno, dice, yo no se las cortaba para que saliera más sabroso, sino porque mi horno estaba muy chiquito y nunca cabía el pavo, por eso le cortaba las esquinas. Y muchas de las veces nosotros practicamos cosas que realmente no sabemos ni siquiera por qué las practicamos. Así que el Señor reprendió a los fariseos porque dice, ustedes tienen más en alta estima las tradiciones que los mandamientos de Dios. Entonces, todos nosotros tenemos que darnos cuenta que debemos de regirnos por la palabra y no por la tradición. Muchas personas dicen, es que así me enseñaron mis padres, pero ellos no se dan cuenta si realmente lo que le enseñaron sus padres va de acorde con la Biblia o realmente está fuera de la Biblia. Por eso, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por eso todos nosotros debemos de saber que si usted tiene alguna tradición, tiene que compararla con la palabra del Señor. Y si esa tradición no va con la palabra de Dios, lo siento mucho, pero usted tiene que seguir la palabra del Señor y dejar sus tradiciones. Otras personas se rigen por los deseos de su corazón. Otras personas dicen, bueno, es que yo no lo siento en mi corazón. O de repente hay personas que aconsejan y dicen, ¿qué te dice tu corazón? Si tú lo sientes, hazlo. Si no lo sientes, no lo hagas. Pero acuérdese lo que nos habló el predicador el día viernes, nuestro hermano Josué, en Jeremías 17:9, que dice la palabra del Señor, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, iglesia, hermano, no podemos confiar en nuestro corazón, porque nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Si el corazón regenerado todavía no hay que tenerle confianza, menos aquel que todavía no le entrega su corazón al Señor. El corazón, dice la palabra del Señor, nos desvía, porque de dentro del corazón, usted sabe lo que dice la Biblia, que viene todo lo malo, todos los malos pensamientos, todo lo que es pecado, adulterio, fornicaciones. Y si usted se deja llevar por las pasiones o por los deseos del corazón, déjeme decirle que el corazón lo va a llevar a cosas malas, porque dice la palabra del Señor, hermanos, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Si lo que siente usted en su corazón no va de acorde con las cosas del Señor, entonces usted tiene que parar de poder decir, bueno, es que yo lo siento en mi corazón. Por ejemplo, vamos a suponer, usted dice, bueno, es que no me llevo bien con esta mujer, yo siento en mi corazón que tengo que separarme de este hombre, de esta mujer, pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca del divorcio? La Biblia nos habla que Dios detesta el divorcio. Dios no quiere que se divorcie. Dios quiere que ustedes sean fieles hasta el final y que pidan y que le pidan al Señor para que no es que porque ya no lo siento, yo me voy a divorciar. No, usted tiene que clamarle al Señor porque el divorcio no es de Dios. Otra persona puede decir, bueno, es que yo siento, por ejemplo, cambiarme de ciudad. Está bien, te quieres cambiar de ciudad, eres miembro de tu iglesia, te vas a cambiar de ciudad. Pero has pensado al cambiarte de ciudad que vas a mover a tus hijos, que quizás no haya una iglesia donde te vas a mover. Entonces tienes que darte cuenta antes de decir, es que allá me pagan mejor, me voy a cambiar para allá.
mira, mejor aunque ganes el mínimo, pero que tengas la paz de tu alma, que tengas una iglesia donde alimentarte, tus hijos que vayan creciendo en esa nueva familia. Pero de repente no le pedimos a Dios dirección y decimos, bueno, yo me voy para allá porque allá pagan mejor, sin darnos cuenta que el corazón nos está engañando, y al salirnos mucha gente se va de la iglesia y después se pierde su matrimonio, se pierden sus hijos, y después uno dice, pero ¿por qué me fui? Porque no le pidió dirección a Dios. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta que mayor que nuestro corazón es Dios, que conoce todas las cosas. Hay personas también que dicen, me voy a ir de la iglesia porque alguien les hizo daño en la iglesia. Y dice, yo siento cambiarme de iglesia. Mire, si usted va a la palabra del Señor, usted se dará cuenta que usted está cometiendo un error muy grande, porque en lugar de irse de iglesia, lo que dice la palabra del Señor es que perdone a su hermano. Dice la Biblia, perdónense unos a otros. Si uno tiene alguna falta contra otro, debemos de perdonarnos y restaurar nuestras amistades, porque no es porque me peleé con alguien o porque alguien me vio con mala cara me voy a cambiar de iglesia. Pregúntele al Señor a dónde lo va a mandar. El Señor no lo va a mandar a otra iglesia, el Señor lo va a mandar a que perdone, lo va a mandar a que se humille, a que perdone a su hermano, porque así debe de ser. Hay personas, por ejemplo, hace un tiempo se nos fue un joven de acá de la iglesia, y este jovencito tenía tendencias homosexuales, y después de algún tiempo, pues uno de los ministros lo encontró y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué te has ido de la iglesia? Y dice, no, es que tú sabes que yo tengo esas tendencias homosexuales. Y le dijo, ¿y entonces a dónde estás yendo? Dice, estoy yendo a otra iglesia donde ya hablé con el pastor, y el pastor me dijo que si yo lo sentía en mi corazón, que no me sintiera mal, porque así Dios me había hecho. Pero mire nada más qué consejos, hermano. Cuando dice la palabra del Señor que Dios detesta el pecado del homosexualismo, dice la Biblia, no te echarás con varón ni mujer con mujer, dice la Biblia, porque abominación es a Jehová. Entonces el corazón nos puede mentir, hermanos, aleluya, y necesitamos más que nuestro corazón la palabra del Señor. Ver si en la palabra del Señor lo está registrando, y si no lo dice la palabra del Señor, no se mueva. Si lo dice la palabra de Dios, hágalo. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿cómo entender mejor la palabra del Señor? Bueno, primeramente le voy a dar unos puntos para que usted entienda. 5 puntos, 5 maneras de activar la palabra del Señor en su vida. Que quiere usted sentirse contento, feliz, entrar en su primer amor, ser una persona entusiasta, ser una persona, ¿verdad?, que realmente impacte a los demás, ser una persona que bendiga a los demás. Usted no quiere ser un cristiano apagado, un cristiano triste, marchito ahí. Entonces usted anhela un avivamiento, un despertar en su vida. Déjeme decirle que hay 5 cosas para que usted viva una vida despierta, viva una vida de pureza, viva una vida de éxito en el camino del Señor. Pastor, ¿cuál es el secreto para vivir una vida de avivamiento? Porque, oiga, han pasado 35 años y aquí estoy yo, hermano, predicándole la palabra del Señor, hermano, para atrás, ni siquiera para agarrar impulso. ¿Sabe por qué? Porque he practicado 5 cosas muy importantes que a usted lo mantendrán en el fuego del Espíritu Santo. No se le van a apagar las pilas, no se va a apagar el ánimo, porque si usted practica estos 5 cosas, hermano, entonces usted brillará por la eternidad. ¿Sabe, hermano? El punto número 1 para poder, hermano, mantener una vida jovial, una vida espiritual avivada, el punto número 1 es por escuchar la palabra de Dios. Por escuchar la palabra del Señor. Cuando una persona constantemente escucha la palabra de Dios, a veces se nos bajan las pilas, se nos baja el ánimo, pero venimos otra vez a la casa del Señor y el Señor nos tiene preparado un manjar, un banquete. El mensaje parece que nos quedó al saco, hermano, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces, si usted se aleja de Dios, si usted dice me siento frío, en lugar de venir a la iglesia se queda en su casa, se le va a empeorar el problema. Entonces uno necesita oír la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor, hermanos. Usted no puede decir que ama a Dios y usted no tiene hambre por escuchar la palabra de Dios. Es como aquella mujer que dice, pues le dice a su novio, yo te amo mucho, te quiero mucho, pero por favor no me hables por teléfono porque detesto tu voz. Cada vez que oigo tu voz me siento mal. Entonces sería un engaño. Y muchas personas dicen que aman a Dios,
pero no vienen a la iglesia, no leen la palabra del Señor, no meditan en la palabra del Señor, no aprenden versículos, hermano. ¿Y cómo podemos decir que amamos a Dios y que queremos oír su voz si no queremos ni siquiera pararnos en la casa del Señor? Mire lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos o nos deslicemos. Entonces, tenemos que prestar atención a lo que hemos oído. ¿Y usted cómo va a prestar atención a lo que no ha oído? Por eso el primer punto para poder entrar en avivamiento es escuchar la palabra del Señor. Y cuando usted escucha la palabra del Señor, muchas cosas empiezan a arreglar en su vida. Usted sabe que el libro de Nehemías y de Esdras es un libro de reconstrucción. Es un libro de un despertar, pero antes de Esdras y Nehemías el pueblo de Israel estaba tirado, estaba fracasado, estaba esclavizado. Y hermano, cuando ellos encontraron la ley de Dios, cuando encontraron la palabra del Señor, dice la Biblia que se reunió toda la multitud desde la alborada hasta el mediodía y estaban escuchando la palabra del Señor. Hermano, finalmente causó un avivamiento todo esto, que realmente no solamente se avivaron espiritualmente, hermano, como personas, sino que se avivaron y empezaron a reconstruir los muros, a reconstruir el templo, y hubo gozo y alegría. Pero esto lo trajo cuando oyeron la palabra del Señor, como nos dice en Nehemías capítulo 8 versículo 1, dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y las mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Gloria a Cristo Jesús. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos, apercibiendo, absorbiendo lo que decía la ley de Dios, hermanos, aleluya. Entonces, para empezar un despertar espiritual, un avivamiento, necesitamos saber oír la voz de Dios, saber venir a la casa del Señor y que nos prediquen la palabra del Señor, hermanos, aleluya. Y así, si usted se está desanimando, si usted se está marchitando, si usted está apagándose, la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces el punto número 1 para poder vivir una vida de avivamiento es oír la palabra del Señor. Y lo felicito en este momento, usted que está escuchando este mensaje de la palabra del Señor. Pero no se vaya y después hasta el mes venga a escuchar otra vez la palabra del Señor. No, hay que escuchar la palabra del Señor. Hay que oír a los enseñadores, hay que oír a los maestros, porque para eso es la palabra del Señor, para escucharla. Punto número 2 para entrar en avivamiento es por la lectura de la palabra de Dios. Aquí tenemos, por ejemplo, en Apocalipsis 1:3 dice la Biblia: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces dice: bienaventurados los que leen la palabra del Señor. ¿Y sabe qué significa bienaventurado? Significa dichoso, feliz, contento. Así se debe de sentir aquellos que leen la palabra del Señor, porque hay una bienaventuranza para ellos. Ahora, hay muchas personas que solamente dependen de la predicación del domingo, pero realmente cuando usted come, usted no solamente viene y come el domingo y toda la semana se la pasa sin comer. Usted se debilitaría y moriría, hermanos. Por eso es de que dice la Biblia: bienaventurados los que leen la palabra del Señor, hermanos. Yo sé que el domingo venimos a la iglesia y el pastor nos da unas chispitas ahí, hermanos, nos tira el agua de vida solamente, pero yo tengo la responsabilidad en mi casa de leer la palabra del Señor. Todas las mañanas debo de leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque de esa forma yo voy a crecer espiritualmente para la obra del Señor. Yo no sé los problemas que voy a enfrentar, pero déjeme decirle que si usted no conoce la palabra del Señor, usted no va a poder con los problemas que puede enfrentar o que va a enfrentar en el futuro. Por eso Job decía: del mandamiento de tus labios nunca me separé, fueron tus palabras más que mi propia comida. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué venció Job? Porque él tenía fuerzas, tenía la palabra del Señor. Entonces hay gente que no lee la palabra del Señor, solamente escucha de vez en cuando algún mensaje, pero usted tiene que leer la palabra del Señor, empaparse de ella
Biblia para que usted se llene del conocimiento de la palabra del Señor. Punto número 3. ¿Cuál es el secreto para poder tener éxito en mi vida espiritual? Por estudiar la palabra de Dios. Mire, primero es oírla, luego leerla y luego también estudiar la palabra del Señor. Porque leerla y estudiarla son dos cosas muy diferentes. Leer es cuando usted agarra un libro de la Biblia y lo está leyendo verso por verso, y está bien, usted tiene que leer la palabra del Señor, pero ya estudiar la palabra del Señor es cuando usted tiene un lápiz y una libreta y usted está tomando notas, usted está investigando este versículo, usted está haciendo una concordancia, usted está estudiando la palabra del Señor, como dice la Biblia en Hechos capítulo 11 verso 17, que los discípulos en Berea, dice la palabra del Señor, fueron más nobles que los de Tesalónica, pues escudriñaban todos los días las escrituras para ver si lo que Pablo les decía realmente era verdad. Gloria a Dios. Ellos no querían ser engañados. Ellos no querían, mire, hace probablemente 1000 años nadie tenía la Biblia. Había unos cuantos que tenían la Biblia. Por ejemplo, los ministros tenían la Biblia con mucho trabajo. Y los oyentes tenían que sujetarse a lo que el ministro decía. Si el ministro desviaba las escrituras, si el ministro les predicaba mal, torcía los versículos, ellos estaban obligados a creer al ministro porque no tenían un libro para poder indagar si lo que el pastor les decía era verdad o no. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hace unos 1000 años que la Biblia se imprentó en todos los idiomas. Entonces, ¿qué pasó? Cuando todo el mundo tenía una Biblia, vino un grande avivamiento, un gran despertar sobre el mundo entero, hermanos, aleluya, porque todos leían la palabra del Señor. Pero al cabo del tiempo, pues esto ya se hizo muy normal, ya la gente mira y tiene una Biblia ahí y ya no la lee. Entonces, hermanos, ¿cómo usted se da cuenta si realmente le están predicando la palabra del Señor? Usted tiene que escudriñar la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, que le dice a Timoteo, procura presentarte a Dios como un siervo aprobado que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de usar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, empaparnos de la palabra del Señor, y hay que aprender a hacer preguntas a la Biblia, porque si usted le hace algún tipo de preguntas a la Biblia le responde. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted tiene un versículo que dice, este versículo me toca, este versículo me agrada, este versículo siento que me llena. Le voy a dar 5 preguntas para que le haga el versículo y usted le va a sacar mejor provecho a la palabra del Señor. Punto número 1. Usted pregunte cuando lea un versículo y diga, ¿hay un mandamiento que obedecer en este versículo? Número 2. ¿Hay un ejemplo que debo seguir? Porque la palabra del Señor no es simplemente para leerla. La palabra del Señor es para que nos cambie. Entonces usted dice, ¿hay un ejemplo que debo seguir? Porque no es un libro de historia. Dios a través de la Biblia nos habla. ¿Hay un ejemplo que debo seguir? ¿Hay una promesa que debo afirmar en este versículo? Porque a lo mejor hay una promesa y yo no la estoy mirando. ¿Hay una falta que debo de corregir en esta porción? ¿Hay un pecado que debo de evitar? ¿Hay una falta que me debo de arrepentir por esta falta? Y si usted le hace estas preguntas al versículo, siempre va a haber una respuesta y usted va a aprovechar y usted se va a nutrir más y usted va a crecer espiritualmente porque le está haciendo preguntas al versículo. Así que, hermanos, debemos de oírla, debemos de estudiarla, debemos, hermano, también, punto número 4, por medio de meditarla. Por ejemplo, la palabra del Señor la tenemos que meditar. No solamente es leerla, no solamente es escucharla, sino que hay que meditarla. Gloria a Cristo Jesús. La Biblia nos habla mucho de la meditación de la palabra del Señor. Meditar no es estar leyendo la Biblia todo el día. Meditar es cuando usted lee un versículo de la palabra del Señor y después cuando se va a su trabajo, cuando usted va de camino, usted va meditando en aquel versículo y es cuando Dios le hace ver muchas cosas a través de ese versículo y le da crecimiento. Mire lo que dice en el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces meditar es pensar en aquel versículo,
tratar de aprenderlo, y entre tanto que lo aprendes, tú estás meditando en el versículo. Dijimos, hermano, oírlo. Dijimos también, ¿verdad? Oír la predicación, leerlo, escudriñarlo, pero también hay que meditar en la palabra del Señor. Como dice la Biblia en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Mire, esto lo decía el rey David, todo el día en ella es mi meditación. El problema de muchos de nosotros, que no meditamos en la palabra del Señor. Más bien meditamos en los problemas, en las necesidades, en los temores, lo que nos está diciendo la televisión, lo que estamos mirando a nuestro alrededor, y meditamos en aquello, o meditamos en lo que nos hicieron, en lo que no nos hicieron, meditamos en cosas, hermano, negativas, y es por eso que vivimos una vida muy desastrosa, una vida muy lastimosa, un cristianismo que no avanzamos, que la gente no mira realmente un ejemplo en nosotros, porque nos mira cabizbajo, tristes, desanimados. Pero si tú empiezas a meditar en la palabra del Señor, en lugar de meditar en tus problemas, en lugar de meditar en las noticias, medita en la palabra del Señor. Dice David, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Gloria a Cristo Jesús. ¿Y qué dice la Biblia en Josué capítulo 1 versículo 8? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, usted se lo sabe, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero mire la importancia de la meditación, hermanos, aleluya. Cuando usted medita negativamente, usted termina negativamente su día. Cuando usted medita en la palabra del Señor, usted se llena de gozo. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación, hermanos, aleluya. Dios quiere que usted medite en su palabra, que usted recuerde su palabra, que usted mire el versículo y que lo vaya recordando, y Dios le va a ir alimentando, le va a ir bendiciendo. Imagínese, hermano, que usted si meditara en la palabra del Señor, cuánto aprendería en un año versículos de la Biblia, porque estamos meditando la palabra del Señor. ¿Sabe? Cuando uno medita la Biblia te ayuda a combatir la depresión, te ayuda a combatir las tentaciones, te da consejos para que des consejos a otros. La Biblia te ayuda para que ores con lo que aprendes, hermanos, aleluya. Entonces mucha gente dice que no se le pega nada. Dice, mira, a mí casi no se me pega nada de la Biblia, pero usted va a mirar, hermanos, aleluya, que cuando gana su partido favorito, bien que se acuerda de su partido del que ganó, y hasta se acuerda de los nombres de todos los jugadores. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Tu tesoro es más los partidos de fútbol, las cosas, pero la palabra del Señor la tienes como algo de segunda, como para una emergencia, y eso es el problema de muchos de nosotros, hermano. La palabra del Señor es lo máximo que hay sobre el planeta Tierra. La palabra del Señor es lo que tú tienes que abrir primeramente por las mañanas, que nunca se te olvide, hermano, que todas las mañanas antes del café, antes de alimentarte, antes de irte al trabajo, ponte a leer un versículo, 2 versículos, media hora, 15 minutos. La palabra del Señor, dice la Biblia, y serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, dando fruto a su tiempo, y todo lo que haces va a prosperar. ¿Por qué? Porque la meditación de tu palabra, cuánto amo yo tu ley, todo el día, dice la Biblia, es en ella mi meditación. Sí, lo dice ahí en el Salmo 1, dice, serás como árbol plantado, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, y serás como árbol plantado junto a las corrientes cristalinas, dando fruto, y tu hoja nunca caerá, y todo lo que haces va a prosperar, porque el secreto está en la meditación de la palabra del Señor, y no en la meditación de los problemas, no en la meditación de las cosas que están pasando en este día. Medita en la palabra del Señor. ¿Quieres tener gozo? ¿Quieres tener avivamiento? Entonces lee la palabra del Señor, escucha la palabra del Señor, hermano, escudriña la palabra del Señor, medita en la palabra del Señor. Y el último punto es por aplicar los principios de Dios. ¿Cómo estoy yo en avivamiento? ¿Cómo voy a despertar en mi espíritu? A veces uno se apaga en este camino, hermano. Si uno descuida estos puntos,
Uno se marchita, uno se seca, y por eso tiene uno que estar repitiendo todo esto, hermano, oyendo la palabra del Señor, hermanos, leyendo la palabra del Señor, meditando la palabra del Señor, y luego también aplicando la palabra del Señor a mi vida. Debo de aplicar la Biblia, porque ¿qué dice Santiago en el capítulo 1, verso 22? Pero ser hacedores de la palabra de Dios, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tengo que hacer la palabra del Señor. No es simplemente leer la palabra del Señor, sino hacer la palabra del Señor. Mire que la Biblia no solamente es un libro que nos habla del cielo. De nada nos sirve que la Biblia nos hablara del cielo, pero que no nos diga cómo llegar al cielo. Es bueno saber lo que hay en el cielo, es bueno saber que en el tercer cielo está el Señor, pero lo mejor es saber cómo llegar a ese lugar. Mire, la Biblia no fue dada para hacerlo sabio, aunque lo hace sabio, pero la Biblia fue dada para cambiar su vida solamente, hermanos, aleluya, porque si no practicamos esto, entonces va a pasar igual que con los fariseos. Los fariseos, hermano, sabían toda la escritura, se sabían, hermano, toda la ley, la recitaban, pero estaban llenos de odio, de amargura, de envidia, hermanos, llenos de espíritus de muerte, estaban dispuestos a matar a gente, hermano. ¿De qué sirve, hermano, conocer la palabra del Señor y que de repente lo miren y usted actúa como un mundano? Usted actúa como una persona realmente que no conoce al Señor. Dice, pero ser hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabe qué? A usted no le gusta que le engañe nadie. Y usted dice, esta persona no la perdono porque me engañó. Yo no esperaba eso de esa, pero ¿sabe qué? El mayor engañador es usted mismo, se engaña, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted lee la palabra del Señor, usted sabe la ley de Dios, pero no la obedece. Usted hace las cosas a su manera. Dice la Biblia, no se engañéis, porque Dios no puede ser burlado, aleluya. Dice la Biblia, pero ser hacedores de la palabra del Señor y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, hermanos. Aunque nos dé trabajo, pero tenemos que poner en práctica la palabra del Señor, hermanos. Eso es lo mejor, hermano. Nadie puede cambiar tu vida, solamente Dios puede cambiar tu vida. Y si tú no pones atención, hermanos, a estos principios, entonces ya no hay esperanza en tu vida, porque el psicólogo no va a cambiar tu vida, el doctor no va a cambiar tu vida, Alcohólicos Anónimos no van a cambiar tu vida, los consejeros, hermano, no van a cambiar tu vida. El único que puede cambiar tu vida se llama Jesucristo. Por eso dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, hermano. Yo nunca pude cambiar de vida, todo el tiempo estuve atado a vicios, atado, hermano, a pensamientos perversos, hermano, atado a tantas cosas, hermano, y por más que busqué en un lado y en otro tratando de cambiar, hermano, por más que hice promesas a los santos, hermano, nunca pude cambiar hasta que mi esposa, que era mi novia, me habló del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle, cuando ella me habló del poder de Dios, yo vine a la casa del Señor. ¿Y sabe qué hice? Me sentí que yo era un pecador y yo caí de rodillas, le pedí perdón al Señor. ¿Y sabe qué? Me encontré con la salvación misma, me encontré que iba al mismo cielo, una alegría, un gozo, un poder que vino sobre mi vida, porque nadie puede cambiar tu vida sino solamente Dios a través de la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ¿sabe qué? Yo confesé con mi boca mis pecados, hermano, con mi propia boca, y empecé a hablar con el Señor. ¿Y sabe qué hizo? Gloria a Dios, perdonó todos mis pecados, hermano. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y si usted es una persona que es nueva y dice, bueno, usted me entiende qué es confesarse, porque usted probablemente se confesó muchas de las veces en la religión, hermano, pero ¿por qué se confesaba y no cambiaba? Porque usted se estaba equivocando de confesionario, se estaba equivocando de garita, hermanos, aleluya. Hay que confesar nuestros pecados, pero no al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, no puede perdonar pecados. Hay que confesarle los pecados a Dios, que a Él es al que hemos ofendido, hermano. Nada tiene que ver el cura para que tú le confieses sus pecados a Él, hermano. Si tú le fallas al cura, debes de confesarle tu pecado al cura, pero tú no le estás fallando al cura, le estás fallando a Dios, hermanos, aleluya. Y cuando tú le fallas a Dios, hay que ir a arrepentirnos delante de Dios. Imagínense, hermanos, que yo le robo una vaca al vecino y me siento redarguido, y luego voy con el vecino de la mano derecha y le pido perdón a él.
pero oiga, pero el vecino de la mano izquierda fue al que yo ofendí, pero yo voy al vecino de la mano derecha y le pido perdón. ¿Sabe qué me va a decir el vecino si es honesto? ¿Sabe qué vecino se equivocó de puerta? Por favor, vaya a la que está a su otra mano, porque a él fue al que ofendió. Y así nosotros, hermano, no hemos ofendido al hombre, hemos ofendido al mismo Dios, hermano. Y cuando tú ofendes a Dios, no vayas a los hombres a pedir perdón, tú ve directamente a Dios y pídele perdón, hermano. Dice la Biblia, por tanto lo creí, lo confesé, que si con mi boca confieso que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre, seré salvo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que entre tanto que el heredero es niño, no diferencia de un esclavo, dice Pablo a los Gálatas, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe qué? Este versículo yo lo entiendo así realmente, no sé cómo lo entienden los teólogos, pero cuando dice, entre tanto que el heredero es niño, no diferencia de un esclavo. ¿Sabe quiénes son los herederos? Somos nosotros, los herederos de todas las promesas del Señor. Pero entre tanto que el heredero es niño, hermano, no diferencia de los esclavos, porque cuando el heredero es niño, todo le molesta, todo le hace llorar, todo le espanta, todo le asusta, y al igual que el esclavo, hermano, él también está esclavizado a toda clase de temores, a toda clase de problemas, porque es niño. El diablo viene, le quita el gozo, le quita la alegría, lo desanima. Entre tanto que el heredero es niño, es igual que un esclavo del mundo, hermanos, aleluya. Y ¿sabe qué? Necesitamos conocer la palabra del Señor, empaparnos, escudriñar las escrituras, porque yo no quiero ser un niño siendo esclavos, hermano. Cuando tú creces en las cosas del Señor, ya no es tan fácil que el enemigo venga y te quite el gozo, te quite la alegría, te quite el ánimo, hermanos, aleluya, porque ya no soy un niño, ya no soy un esclavo, ahora he crecido, ahora me he puesto los blue jeans, he crecido en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora, hermano, cuando el enemigo viene a desanimarte, no te desanima en el nombre del Señor Jesucristo, lo reprendes y le echas para adelante. Pero cuando eres niño, todo te deprime, todo te desanima, todo te hace llorar, porque el heredero es niño. Por eso Dios no quiere que seas un niño, dice la Biblia, desear como niño recién nacido la leche espiritual, para que por ella crezcas para salvación. No te quedes siendo un niño en pañales, no te quedes siendo un niño con la pacha. Levántate en el nombre del Señor Jesucristo, porque hay muchas promesas para los herederos, y estas promesas están esperándote para cuando tú crezcas en las cosas del Señor. Porque si el Padre Celestial te suelta la bendición y eres un niño, en lugar de hacerte bien te va a echar a perder, en lugar de hacerte bien te va a mandar al infierno, hermano. Crece para que Dios te suelte tu responsabilidad y tus bendiciones. ¿Por qué? ¿Y cómo se crece? A través de la palabra del Señor, oyendo la palabra del Señor, hermanos, leyendo la palabra del Señor, meditando la palabra del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Es cuando empieza un crecimiento en las cosas del Señor. Y yo no quiero pastorear una iglesia de bebés, de niños. Yo quiero pastorear una iglesia, hermano, que sea un ejército. Que yo no quiero pastorear un jardín de infantes. Yo quiero pastorear un ejército que se ponga las botas, que se ponga el casco, que se ponga, hermano, el escudo, y que agarre las armas y pelea las batallas, hermano, todos juntos, hermano. Porque entre tanto que el heredero es niño, es un esclavo. Todo le hace llorar, todo lo deprime, todo lo desanima. Ya deja de ser un niño y levántate en el nombre del Señor Jesucristo y empieza a leer la palabra del Señor, hermano. Escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú no lees la Biblia, tú te atrofeas a ti mismo, tú te dañas a ti mismo, porque entre tanto que tú no la lees, el diablo sabe que eres un niño y viene y te quita todo lo que tienes. El diablo sabe que puede entrar y salir, te puede desanimar, te puede llevar al pecado, te puede arrastrar, porque no conoce la palabra del Señor, hermano. Pero cuando tú te empapas de la palabra del Señor, creces espiritualmente, creces en la fe, creces en fortaleza, creces en poder en el nombre del Señor Jesucristo. Y en este día yo quiero hacer una oración por cada uno de nosotros, para que no perdamos más nuestro tiempo. Ahora mucha gente no está en sus trabajos, mucha gente está en descanso en su casa. Es tiempo de escudriñar la Biblia, es tiempo de leer la palabra del Señor, es tiempo de dejar de jugar, dejar las películas, dejar los programas que no te edifican, y empieza
a leer la palabra del Señor. Durante todos estos años, lo que yo atribuyo que me ha ayudado, hermanos, aleluya, a seguir adelante en medio de luchas, en medio de enfermedades, de desánimos, de críticas. ¿Sabe qué me ha ayudado? La ley de la palabra del Señor. Esto es lo que me ayuda. Yo como pastor, hermanos, aleluya, no tengo otro pastor que me está predicando todas las mañanas o todos los domingos, pero tengo un pastor, hermano, que es el Señor Jesucristo, y Él es el que me habla, Él es el que me instruye, Él es el que me llena de gozo cada vez que leo la palabra del Señor. A veces estoy leyendo la palabra del Señor y cuando cierro la Biblia me siento tan contento, tan animado, tan fortalecido. Y eso es lo que yo quiero que tú como iglesia dejes, aleluya, de jugar a la iglesia y te pongas a leer la palabra del Señor. Pero quizás usted dice, es que yo no entiendo mucho de la Biblia. Déjeme decirle y ser sincero, yo no entiendo tampoco muchas cosas de la Biblia, pero lo que no entiendo no me preocupo, pero hay muchas cosas que voy a ir entendiendo y tú nunca vas a entender si nunca lees la Biblia. Oh, mucha gente dice, es que yo no manejo porque no sé manejar, es que no manejo porque no sé manejar. Si no te pones a manejar, nunca vas a aprender. Si no te pones a leer la palabra del Señor, nunca vas a entender la palabra del Señor. Pero a medida que lees la Biblia, vas entendiendo más, se te va abriendo más el entendimiento. Dios te da más gracia, Dios te da más sabiduría, Dios te da más poder a través de la palabra del Señor. Bueno, no vamos a parar si le seguimos en esto, hermanos. Por eso, hermano, lo motivo, hermano, para que usted se anime a leer la palabra del Señor, se anime a leer las Escrituras y que ya no más, hermanos, ande como un niño por ahí llorando por todos lados, hermano. ¿Cómo sacarle el mejor provecho a la palabra del Señor? Bueno, cuando la lees, cuando la escuchas, cuando la meditas, cuando la pones por obra, le sacas mucho provecho. Dios te va a ir revelando cosas. Mire, si Dios mira que lo poquito que vas aprendiendo lo vas poniendo por obra, ¿sabes qué va a hacer el Señor? Te va a dar más. Porque el que es fiel en lo muy poco, en lo mucho lo pondré, dijo el Señor. Entonces, si tú escuchas un mensaje, por ejemplo, puedes decir, ok, ¿de qué nos habló el pastor en este día? De la importancia de comprender la Biblia, de leer la Biblia. Bueno, este mensaje no lo tire a la basura. Este mensaje tiene que ponerlo en práctica. Y esta semana Dios va a ver si lo pones en práctica. Si tú pones en práctica cada mensaje que se te está dando, ¿sabes qué va a hacer? Dios te va a dar más y más y más. ¿Para qué me daría a mí revelación de la Biblia si yo no quiero poner en práctica nada? Entonces, muchas cosas son difíciles de que nosotros las cambiemos en nuestras vidas, pero haz tu parte. Que Dios te mire que estás haciendo algo. Que Dios te mire que sí quieres hacer algo. Quizás eres una persona que te da trabajo perdonar. Pero déjame decirte, con todo y tu pena y con todo lo que el enemigo te pueda traer, ve y perdona. Y cuando Dios mire que tú estás obedeciendo, Dios no solamente te va a dar la gracia para que perdones, te va a dar la unción para que prediques del perdón, para que ayudes a otros que están en la prisión y que a través de tu sabiduría, a través de tu conocimiento, a través de tu crecimiento en las cosas del Señor, ya no seas simplemente un seguidor, sino que seas un discípulo, hermano, que enseña a otros, un maestro de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo cómo aplicar la palabra de Dios a tu vida, y cuando aprendes cómo aplicar la palabra del Señor a tu vida, te empiezas a limpiar, te empiezas a purificar, empieza a cambiar poco a poco tu vida de una manera tan hermosa, y dice la Biblia, y el vaso que se limpie, ese es el que voy a usar. Así que yo quiero ser usado por Dios y usted también quiere ser usado por Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora para que el Señor nos despierte un hambre, una sed de la palabra del Señor. Ponte de pie en esta hora y vamos a hacer esta oración. Todos tenemos hambre, todos tenemos sed de Dios. Yo quiero aprender más la Biblia. Yo quiero aprender más este tesoro que está aquí. Este es el libro de los tesoros. Si tú no lees la Biblia, vas a morir fracasado, vas a morir lleno de temores, no vas a recibir realmente el poder que está aquí. Y Dios quiere revelar ese poder a tu vida. Dios quiere hacerte vencedor. Dios quiere hacerte un soldado de Jesucristo. Y en este día vamos a pedirle al Señor que Él nos dé hambre, nos dé pasión por la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, tú sabes, Señor, la necesidad que hay en esta audiencia. Tú sabes por qué me pusiste este mensaje, Señor.
Hay muchos hijos tuyos que están sufriendo como esclavos, Señor. Hay muchos hijos tuyos que están perdiendo de recibir toda la bendición que tienes para ellos, porque no han crecido en las cosas del Señor, no desean la leche espiritual, Señor. Yo te pido que abras nuestro apetito espiritual, Señor, que nos des un hambre por tu palabra, Señor, por devorarnos tu palabra, por conocer tus mandamientos, Señor. Te pido, Señor, oh Dios mío, que quites, Padre Santo, todo aquel temor, todo aquel sueño, toda aquella falta de interés por tu palabra, y que nos despiertes, Señor, oh Dios mío, todos los días con el deseo de leer tu palabra, de amar tu palabra, de comer esta palabra, Señor. Te pido por todos aquellos que han escuchado este mensaje, porque creo que no ha sido un accidente, Señor, sino que tú tenías esto para nosotros. Y si ponemos por obra, Señor, esta palabra, yo sé que va a haber avivamiento en la vida de cada hombre, de cada mujer, de un hogar, Señor, de cada iglesia, cuando nosotros meditamos, cuando escuchamos, cuando practicamos, Señor, oh Dios mío, tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido por todos y cada uno de ellos, para que les abras el entendimiento, Señor, y que de hoy en adelante ellos puedan ver la palabra del Señor desde otro punto de vista. Es tu palabra, tu autoridad, Señor, es la máxima autoridad sobre la tierra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Entonces nos vamos a estar mirando el próximo viernes. Por favor, esté al pendiente de su canal, porque vamos a estar allí una vez más. Si usted no tiene una Biblia, pase a la librería y aquí tenemos Biblias nuevas para que usted compre una Biblia. Si usted es una persona nueva, empiece a leer el Nuevo Testamento, no el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, para que usted lo entienda más sencillamente. El Señor Jesucristo los bendiga, los guarde y nos vemos la próxima semana. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.